Bueno, buenos días, Carolina, ¿cómo te va? Hola Gerardo, buenos días. Bien tempranito, ¿eh? Ay, Ya hemos estado charlando un poco antes para organizar un poquito esta charla y estaba muy interesante. Me parece que en realidad 15 minutos va a quedar un poco corto. ¿Mm? Eh, Sobre el quehacer teológico hoy en Argentina, partiendo desde nuestras experiencias. De hecho, hemos compartido muchos años de teología, sobre todo en la formación inicial, en los tempranos 90, o sea, hace 30 años ya, este, en el mismo espacio de estudio, incluso con el mismo director de tesis doctoral y todo. Y bueno, hoy estamos haciendo caminos que creo que son bastante creativos, innovadores, y también tenemos un cierto panorama como para hacer una visión retrospectiva, pero también prospectiva, sobre todo a partir de la pandemia y pensar si este momento que estamos viviendo verdaderamente va a incidir en el modo de hacer teología que estamos haciendo, que estamos llevando adelante en las prácticas. Eh, Bien, no sé si querés hacer algún comentario sobre esto o querés arrancar vos. sí, Gerardo, bueno, linda la propuesta de conversar, así que te la agradezco. Algo estuvimos delineando hace un rato. Yo pienso que básicamente la situación, una nueva situación que permanece en el tiempo, y que es de impacto global como la pandemia, va a configurar no solo como, no está generando como nuevas respuestas así puntuales, sino como que configura un nuevo sujeto, ¿no? Que hay una experiencia que ya como que esta generación mundial no la olvida corporalmente, vitalmente, y a partir de ahí desarrolla nuevas destrezas, genera nuevos temores y, imagina un futuro diferente. Es decir, hay algo que marca como un antes y un después de la pandemia a nivel generacional y deja un futuro abierto con cierta novedad, aunque no podamos, en mi caso, precisar exactamente cómo eso se va a desarrollar, ¿no? Hay varias hipótesis sobre cómo se desarrolla y las hipótesis son contrapuestas, ¿no? Lo que es bastante claro es que lo que va a pasar depende también de lo que vayamos haciendo nosotros ahora, y eso tiene influencia, como vos decís, en nuestro modo de hacer teología, ¿no? Yo creo que una de las características de este tiempo fue el uso del espacio virtual, ¿no? De hecho, nosotros estamos grabando este conversatorio que no se nos hubiera ocurrido en instancias normales, ¿eh? Hubiéramos hecho otro tipo de iniciativas. Y creo que esto también va como fragmentando en el buen sentido, es decir, va generando como muchas iniciativas diversas, interconectadas, sin un solo centro, es decir, policéntricas de algún modo, de procesos en diálogos para la teología con muchos espacios, es decir, no solo académicos, sino culturales, pastorales, y como vos me comentabas, por ejemplo, con este, académicos o teólogos de las más variadas geografías y estilos, ¿no? Eh, lo que normalmente quedaba siempre reducido más bien al espacio presencial y a la gente que podíamos contactar físicamente, ¿no? Aquí se ha connaturalizado otro tipo de aperturas que yo creo que le hace bien a la teología y le hace bien también a la teología universitaria. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestra experiencia, bueno, el sistema universitario tiene su tradición de siglos, ¿no? Tiene sus inercias, tiene sus típicas reproducciones, sus herederos, etcétera, ¿no es cierto? Esa crítica que le hacía Pierre Bourdieu, por ejemplo. Pero también, diríamos, una facultad eclesiástica también tenía sus componentes clericales, de algún modo, que podían potenciar lo anterior, ¿no? Y entonces, de algún modo, también restringir la creatividad, la innovación. Como me comentabas también con respecto al periodo anterior, bueno, había un poco menos de espacio de libertad para el quehacer teológico que en la era Francisco, desde hace un poco más de 7 años, ¿no? Con lo cual también de algún modo acompaña
la globalización o la apertura del mundo actual, ¿no? Y nos permite en el fondo pensar, me parece también, esta experiencia del espacio virtual, el mundo como templo, si uno lo mira desde una perspectiva creyente, o también en el fondo cualquier espacio como cátedra, ¿no? Porque en el fondo acá estamos haciendo actividad universitaria, y no estamos pisando ningún claustro del campus o ningún espacio físico de la universidad. Y sin embargo, responde mejor tal vez a la idea originaria de universidad este tipo de diálogo, ¿no es cierto?, sin control de algún modo, ¿no es cierto?, es decir, como más libre del pensamiento, de búsqueda de la verdad, en nuestro caso, de la verdad creyente, ¿no? A mí me da la impresión de que esto va a generar como una riqueza muy interesante, ¿no es cierto?, de iniciativas de innovación, sobre todo también porque hay una crítica bastante importante que se está haciendo hoy a la universidad en general como institución, es decir, bueno, ya la idea de comunicar un saber tradicional, etcétera, con una institución que tiene su lentitud, evidentemente empieza a mostrar sus límites al momento de encontrarle ventajas prácticas, ¿no?, en otras carreras y en otros campos. Entonces me parece que esto le va a dar también al quehacer teológico como nuevos ingredientes. De hecho, vos hiciste empezás un camino muy original también, que ya llevás hace varios años, con el método de acción participativa, ¿no es cierto?, de acción y reflexión participativa, es decir, una reflexión que parte de la práctica y lleva a la práctica. Yo vengo haciendo algo parecido con mi teología del cambio de época, ¿no? Yo creo que eso, digamos, va abriendo otro tipo de juego, ¿no?, otro tipo de intereses en donde también se va democratizando un poco más la teología. Es decir, porque en el fondo, bueno, cada estilo puede ir generando sus intereses en otros espacios, ¿no es cierto?, que se salen de algún modo del paraguas institucional, ¿no? Bueno, sí, compartíamos antes la reflexión, en mi opinión, como que la universidad es una institución fuerte, las facultades en ese sentido, como que son paradigmas de la tradición en el fondo, ¿no? Es decir, el rol social que tienen es hacer ese trasvasamiento generacional, ¿no?, de constelaciones que se consideran valiosas, también en la Facultad de Teología. Pienso que las universidades en ese sentido tienen como un núcleo que es la investigación, que puede permitir una cierta renovación, pero como conversábamos, eso no solo en nuestro ámbito, en nuestros temas, sino en otros también genera una cierta lentitud, y ahora los tiempos, ya lo dijo el concilio, eran épocas había cambios, ahora sabemos que es un cambio de época, es decir, es muy rápido, es muy vertiginoso, y si hay algo que quedan desacomodadas son las instituciones. En ese sentido, pienso que la vocación teológica es como polifacética, ¿no? Y también nosotros, y hay en la historia de la teología y en nuestra propia tradición, figuras así que tienen distintos ensayos, ¿no?, que pueden hacer en la academia, pueden hacerlo en las comunidades, pueden hacerlo en diálogo con otras tradiciones, pueden hacerlo de manera más personal, con itinerarios personales, pueden hacerlo de itinerarios más colectivos. Hay como una pluralidad. A mí lo que, si querés, un acento que me parece en esta era de la comunicación y en estas redes contemporáneas, una convicción que me trajo ahora como la pandemia, el impacto de la pandemia, es que quizás la palabra es necesaria, y la no palabra es una omisión de algo debido. Es decir, que hay que temer más al vacío en la comunicación, al no estar presente. En esto vos tenés mucha experiencia también de haber caminado tratando de estar presente en redes digitales, en redes, con la comunicación teológica. No estar presente
no es una opción en una era de la comunicación, donde la comunicación es un ámbito omnipresente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, como en mi experiencia personal, pienso que me invita más a desarrollar algunas experiencias exploratorias. Por ejemplo, hicimos con algunas teólogas también algunos conversatorios, es decir, algunas experiencias de una palabra, si querés, pública en este sentido digital, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ámbito teológico así más tradicional, académico, nosotros estábamos muy acostumbrados a trabajar con bibliotecas y con formato de publicaciones y un formato académico que en realidad cada vez nos aislaba más del contexto, del mundo. Es decir, yo creo que también este espacio virtual nos exige familiarizarnos con otro tipo de lenguajes, no solamente el lenguaje lógico, formal, académico, teológico clásico, sino también con un lenguaje más simbólico, con una racionalidad simbólica más que conceptual, o por lo menos inicialmente, y que conecte con las experiencias diversas y diversificadas de las personas. Es decir, es un lenguaje mucho más dúctil, mucho más comunional, más flexible en ese sentido, pero también más inclusivo. En ese sentido, a mí me parece que aquí hay que caminar bastante, ¿no? Es decir, hay un lenguaje todavía un poco eclesiástico que afecta a la teología, al menos en el contexto que estamos hablando en Argentina, y que me parece que no es tan apto a veces para el diálogo con el mundo, que es lo que básicamente pidió el Concilio Vaticano II. Entonces, el mensaje también es el modo de comunicar, el lenguaje es parte del mensaje. Entonces, un lenguaje, así como vos decías, lo presencial muestra cómo se ubican las personas, habla o dice mucho más que una pantalla, uno puede leer otras cosas. También en el modo en que uno se comunica, en que uno se expresa y habla, o expresa y comunica y profundiza la fe, también está dando un lenguaje. Si evidentemente la fe es para todos, es universal, o para un grupo selecto que tiene como un cierto control de algún modo de la verdad sagrada, ¿no? Lo cual no sería evangélico, no sería cristiano, ¿no? Porque volveríamos a sacralizar el mensaje religioso, ¿no? Mientras que en realidad la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, y cualquier ámbito de nuestro mundo es un ámbito para encontrarse con el Señor. Es lo que le dice Jesús a la mujer samaritana cuando le dice, soy yo el que habla con vos. El soy yo que era propio de Yahvé en lugares trascendentes y sagrados, lo dice en torno a un pozo de agua, es decir, en la cotidianeidad de la vida, ¿no? En cualquier lugar del mundo puede producirse un encuentro de fe, una experiencia de fe, y por lo tanto yo creo también que todo nos puede permitir hablar de Dios, ¿no? Una teología que puede partir de cosas sencillas, ¿no? Lo que parece no ser sino no es solo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos teología a partir de las cosas que verdaderamente inquietan, preocupan a la vida de la gente? Por ejemplo, el gran mundo de los laicos, ¿no? Normalmente hemos hecho una teología más clerical o más monástica. Si el concilio empieza diciendo la Gaudium et Spes, los gozos y alegrías, las tristezas y angustias de las personas, sobre todo de los pobres, son los de la iglesia, bueno, hay que empezar por compartir esas alegrías, esas tristezas cotidianas, que se expresan muchas veces también a partir de la producción simbólica, ¿no? De las canciones, del cine, experiencias cotidianas. A mí me parece que todo eso hay que incluirlo más para vitalizar la teología. Si no, la teología termina como encerrándose en un discurso muy abstracto, muy repetitivo, y donde uno no espera encontrar novedad. Y Dios es el siempre nuevo, ¿no? Entonces termina siendo una teología que no es siempre nueva como Dios, termina siendo una teología no cristiana. Soy un poco provocativo en el discurso, pero para que se entienda bien a qué apunto, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo. Dijiste muchas cosas. A ver, estoy de acuerdo con el lenguaje.
creo que un poco también, creo que lo hemos aprendido también juntos, González de Cardenal, ¿no? Este tema de los interlocutores de la teología, ¿no? Una cosa es la plaza pública, otra cosa es el templo, otra cosa es la academia. Entonces, bueno, claro, quizás hubo una práctica por distintos contextos y circunstancias de priorizar mucho una teología académica, y eso tiene un lenguaje específico, ¿no? O una teología de cara al templo, es decir, de cara interna a la iglesia, y ese tiene otro lenguaje. Y mucho menos, por lo menos en nuestros contextos, una teología pública, una teología que se ponga en diálogo con el mundo, y eso requiere, como vos bien decís, otro lenguaje, y en eso la mayoría de nosotros tienen menos desarrolladas las capacidades, las habilidades para ese interlocutor, ¿no? Algunos tienen más exploraciones, otros menos. A mí me parece en este nuevo escenario, donde la comunicación es fluida y omnipresente, me parece central, no solo para el teólogo, entre comillas, profesional, como podemos ser vos y yo, en el sentido de que hemos tenido los grados académicos, ¿no? Que hemos apostado por una acreditación académica, sino también por la formación de nuestros alumnos, qué tipo de agente pastoral se va a formar a mediano plazo. Es un agente pastoral que, si uno quiere decir, no solo le tiene que enseñar a caminar el barrio, sino también a navegar en las redes. Un poco sería esa imagen, en el sentido de que, exacto, ¿dónde se expresa el mundo? Bueno, y el mundo se expresa en lo cotidiano, de su entorno, se expresa en los ámbitos donde se relaciona, sus intereses, si le gusta el arte, si va a ir a incursionar por la veterinaria, por un oficio. Tal vez Y habría... también perdón, termino la idea, y también se expresa en el ambiente virtual, que lo atraviesa todo, pero que tiene su especificidad. Entonces, es un perfil pastoral que tiene que saber comunicar. Te voy a dar solo un ejemplo, a raíz de esto también del tiempo que se dedican en las redes, ¿no? La mayoría de los videos, nosotros estamos acá felices conversando y para poder subirlo, y también tengo otras experiencias en ese punto, pero la mayoría de los videos no se ven más de 3 minutos. Eso, cuando buscas las estadísticas, muchas veces es así. Otras no, porque uno todavía tiene un cierto tipo de contactos que es capaz de ver un video 10, 20, 30 minutos. Pero como que las nuevas generaciones tienen un timing, esto que decimos de la velocidad. Entonces, esa es una pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo se puede comunicar una reflexión en un tiempo breve? Para mí es una pregunta, como una gran pregunta. Un lenguaje sacramental, un lenguaje integrador, que diga mucho en poco, que haga mucho con poco. Y para eso a mí me parece que hay que hacer dialogar la teología de la plaza pública con la teología del templo, con la teología de la academia. En ese sentido me siento un poco privilegiado, porque yo trabajo en la academia, trabajo en el Santuario de Luján y trabajo en las redes. Pero me parece que es muy rico esa interacción, esa intersección de lenguajes y de estilos, ¿no? Uno potencia a otro, son como tres colores primarios, ¿no? ¿Por qué trabajar todo en verde, o trabajar todo en rojo, o trabajar todo en amarillo, si uno puede combinar, ¿no es cierto?, polícromamente, ¿no es cierto?, la riqueza de este tipo de experiencias y potenciarlas más. Parece que eso también lleva a la creatividad, ¿no? A no decir las cosas siempre de la misma manera, ¿no? Que fue la gran crítica de Nietzsche, ¿no es cierto? Siempre el mismo Dios, por lo menos si hubieran más dioses, ¿no? Pero en el fondo tenía algo de cierto esa crítica, es decir, bueno, siempre el mismo lenguaje en el fondo termina ya no sorprendiendo. Caro, te agradezco mucho este espacio que hemos compartido y dialogado. Como vos misma decís, más de 3 minutos, nadie mira videos y ya llevamos bastante tiempo conversando. Tal vez haya otro momento. Hemos compartido muchos también en el momento de la formación inicial, con otro tipo de cabezas, de otro tipo de pensamientos nuestros. Fuimos caminando en la vida
ya hemos pasado los 50 y estamos también, hemos estado en contacto con otro tipo de espacios, a veces bastante lejanos, digamos, un poco a los espacios donde habitualmente trabajamos. Yo creo que eso también nos fue enriqueciendo, nos fue dando otro estilo, digamos, ¿no es cierto? Así que este diálogo ha sido un gusto. Enseguida pensé en vos cuando estaba pensando en posibles personas con las cuales desplegar este tipo de diálogos creativos, porque me parecía que valía la pena y que iban a salir cosas interesantes. Pero por hoy lo dejamos acá. Te agradezco Gerardo. Como vos decís, ya nos conocemos, con quien nos conocemos y con quienes no nos conocemos, me parece importante apostar por una teología en diálogo y por una teología comunitaria, con espacios comunitarios. Así que te agradezco esta posibilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.